Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Bueno, hoy tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor y para mí siempre que tengo esta oportunidad pues es un desafío, ¿cierto? Estar aquí y hablar de Él es una gran responsabilidad. Espero poder hacerlo con la integridad, que la palabra pues cumpla el propósito para el cual Dios la quiere enviar hoy, amén. Entonces vamos a retomar, venimos en una serie que se llama Los 10 mandamientos. Entonces vamos a ver cuántos trajeron sus Biblias. A ver si me funciona, porque esto como que solo le funciona a Juan Carlos. A ver, levanten sus Biblias. Muy bien. No sé por qué digo acá y la levantan allá. Si ve que es que a mí me pasan las cosas más raras. A ver, de aquí por este lugar, ¿cuántos trajeron sus Biblias? Bien, bien, bien. Recuerden que tenemos el deseo de nuestro corazón de que todos tengamos nuestra Biblia en físico para que la podamos rayar, para que pongamos la fecha cuando Dios nos tocó, nos habló. Tú puedas poner ahí la fecha y decir, aquí Dios me habló este día. ¿Ven? Entonces, recomendamos poder traerla en físico. Entonces, vamos a ir a la palabra, vamos a abrir nuestras Biblias. ¡Wow! En Éxodo capítulo 20. Y venimos allí con los 10 mandamientos, ¿cierto? El Señor habló todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda la obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hasta ahí nosotros vimos hace 8 días el cuarto mandamiento. El día de hoy nos corresponde ver el quinto mandamiento, que está en el versículo número 12, y vamos a leerlo. Dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¡Wow! Muy bien. Entonces, para poner en contexto un poco a las personas que hoy vienen por primera vez o los que hace tiempo no venían y ahora acaban de llegar, vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de los 10 mandamientos, ¿cierto? Los 10 mandamientos, ¿por qué fueron puestos allí? ¿Qué intención tenía Dios al dejarlos allí establecidos? ¿Y en qué momento de la historia Dios los pone? ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender detrás de estas palabras el corazón de Dios. Lo primero, ¿sí? Dice, Dios dejó la ley moral para hacerlos conscientes del pecado y mostrar la necesidad de Cristo. ¿Qué pasaba? Resulta que nosotros tenemos que tener, como decía el pastor Sebastián hace 8 días, un contexto de toda la historia para nosotros poder entender la Biblia. Nosotros tenemos que tener un panorama bíblico y poder ver desde arriba toda la conexión que hay entre Génesis hasta Apocalipsis para poder entender el mensaje que Dios nos quiere dar. Nosotros vemos que los 10 mandamientos fueron dados después de que ellos salen de la esclavitud. Nosotros vemos que la intención de los 10 mandamientos era establecer la ley moral para que ellos fueran conscientes del pecado. Cuando Dios viene y toma
Adán y Adán peca y se rompe esa relación, el Señor automáticamente empieza el plan de la redención, ¿cierto? Nosotros lo vimos ya, Juan lo dijo en Génesis 3, y nosotros vimos que entonces el Señor destruyó toda la tierra y levantó a Noé, porque era justo en sus generaciones, y a través de Noé él quería otra vez replicar lo que fue la palabra dada a Adán y a Eva, y otra vez a establecer a través de esta familia ese camino hacia la redención. Pero vimos ahí que entonces llega el tiempo de la Torre de Babel, donde ellos quieren hacerse un nombre y quieren alcanzar a Dios a su forma, y entonces Dios viene y confunde las lenguas y los dispersa. Entonces ya Dios no podía hacerlo a través de un hombre, de un solo hombre, de toda la raza humana. Entonces el Señor dice: yo voy a escoger de entre todos los pueblos un pueblo, y ese pueblo me va a servir y va a ser exclusivamente para mí, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y yo entonces haré que ellos sean bendición para todos los otros pueblos de la tierra. Entonces él hace un llamamiento a Abraham, Génesis 12, después de la confusión viene Génesis 12, entonces Dios llama ¿a quién? A Abraham. Y Abraham tiene un hijo o dos. ¿A quién? ¿Cómo se llama? Vayan al instituto para que aprendan Biblia. Abraham tuvo a Isaac, ¿recuerda? Isaac tuvo a Jacob y a Esaú, y a través de ellos tuvo a todas las 12 tribus de Israel. Cuando Dios le dice a Abraham, es que yo haré de ti una nación. Entonces uno ve todo el hilo conductor. Vamos llevando a este hombre que yo escogí y le voy a decir: usted va a ser una nación, y esa nación va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Ese era el propósito, porque a través de esa nación iba a venir el Mesías, y a través de esa nación venía la redención. Entonces nosotros vamos viendo la historia, entonces ahí vamos. Ellos ya llegaron y resulta que llegamos a José, los hermanos lo venden, José se va a Egipto, se vuelve el segundo hombre más importante, y viene una hambruna. Entonces esa hambruna obliga al pueblo de Israel a ir a Egipto a buscar comida, y allá se encuentran con el hermano que ellos habían vendido, y allí entonces ellos los protegen de la hambruna y los establecen en esa tierra, y ellos se quedan allí. Y allí ellos empiezan a ¿qué? A ser un pueblo. ¿Por qué? Porque se multiplicaron. Dice que entonces pasó el tiempo y un faraón se levantó y dijo: no, este pueblo está muy grande, este pueblo si se levanta contra nosotros nos va a vencer, entonces a este pueblo hay que ponerle límite, y los esclavizaron. Entonces los esclavizaron, ellos estaban esclavos de los egipcios, porque se levantó un faraón diferente que no conocía la historia de lo que José había hecho, y ellos empezaron a ser esclavos en Egipto, y empezaron a ser azotados, a ser abusados, y entonces ellos empezaron a clamar al Dios de sus padres, y entonces Dios levantó ¿a quién? A Moisés. Muy bien, entonces a Moisés lo sacó y le dijo: yo te voy a llevar al desierto. Estuvo 40 años en el desierto tratando con su corazón, sacándole a Egipto el corazón, preparándola para que volviera a Egipto y entonces sacara al pueblo de Israel que estaba esclavo. Efectivamente lo sacó, ¿cierto? Vimos que no fue fácil, vinieron las plagas, Dios tuvo que matar a los primogénitos para que Faraón finalmente dejara ir al pueblo de Israel, y cuando lo soltó y ellos salieron, se arrepintió y salió detrás de ellos, y vemos que entonces Dios hizo un milagro, que fue abrir el mar. Entonces cruza el pueblo de Israel al otro lado, el Señor cierra las aguas, se muere todos los que los perseguían, y ellos cantan un canto de alabanza y de adoración diciendo: tú eres nuestro Dios, y ya nosotros vamos a ser tu pueblo. Entonces Dios, como ya es un pueblo grande, los lleva al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí Él empieza a establecerlos. ¿Por qué? Les dice: ¿qué le hacía falta a Israel para ser una nación? Ya tenían un Dios o un rey, ¿cierto? Ya eran un pueblo. ¿Qué les hacía falta? Tener una tierra. Entonces Dios: yo los voy a llevar a la tierra prometida. Necesitaban una tierra, ¿y qué más necesitaban? Necesitaban la legislación, o sea, las leyes, para convertirlo en una nación.
muy diferente a las otras naciones. Todo esto para decir que la ley estuvo puesta ahí porque ellos salieron de la esclavitud y Dios dijo, entonces ahora ya vamos a establecer los mandamientos. Y los mandamientos son esas leyes que les hicieron entender a ellos lo que era pecado y lo que no era pecado, ¿cierto? Como muchos de nosotros. Cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros como eso era pecado, yo no sabía, ¿cierto? Cuando tú llegas al Señor, Él también viene y entonces dice la Biblia que ya no los puso en una piedra, sino que los grabó en mi corazón. Y los mandamientos están grabados en mi corazón y por eso es que tú sabes cuando tienes el Espíritu Santo que cuando estás pecando y cuando no. Y usted no lo puede hacer en paz porque usted sabe que usted está fallando. Asimismo, este pueblo entonces empezó a darse cuenta de que a través de la ley el Señor les dice, ustedes ya no harán esto. ¿Por qué? Porque Abraham venía de un pueblo idólatra. Cuando Dios se le presenta, él dice, ¿quién eres tú? O sea, de todos los que existen, ¿quién eres tú? Dios le dijo, yo soy el único. Y empieza a separarlo y a hacerlo exclusivo. Allí nosotros entendemos por qué la ley fue puesta allí. Para que ellos fueran conscientes del pecado. Dios dijo, ustedes no van a ser igual que los otros pueblos. Por lo tanto, estas son las leyes que ustedes van a cumplir. Deben obedecerlas, aprendérselas, enseñárselas desde pequeños, se las repetirás todo el tiempo hasta que usted... ¿Por qué? Porque el Señor sabía que cuando entraran a la tierra prometida ellos se iban a encontrar con la idolatría, se iban a encontrar con muchísimas cosas que hoy vamos a ver, una de esas. Romanos 3:20 nos dice, esto es para aclaración, que dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sabemos que nadie va a ser justificado por la ley, ¿cierto? Somos justificados por la confianza que nosotros ponemos en el Hijo de Dios, por la fe en Jesús, que Él es el que nos justificó cuando fue a la cruz y llevó sobre Él todo el castigo que deberíamos llevar tú y yo por el pecado. Jesús pagó, por lo tanto, Él fue el que nos justificó. Entonces, vemos que la primera es porque no quería que nos fuéramos conscientes del pecado. Lo segundo de por qué está la ley ahí. La ley está ahí para legislar, por eso son normas y reglas de justicia para creyentes y no creyentes. Ellas reflejan el carácter de Dios. Nosotros podemos ver que los mandamientos se cumplen en todas las sociedades. Usted donde quiera que vaya a matar es malo. Donde sea, a donde usted se vaya, matar es malo, robar es malo. ¿Cierto? Cumple, sea creyente o no sea creyente. ¿Por qué? Porque reflejan el carácter de Dios y eran normas y reglas de justicia. Nosotros encontramos esto en estos mandamientos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento lo encontramos en Éxodo 22, cuando ellos salen, lo encontramos en Deuteronomio 5, 16, si no estoy mal, sí, donde se repite la ley. ¿Por qué? Porque toda esa generación que transitó por el desierto se quejó, murmuró, y Dios dijo, todos, así cual sea el deseo de su corazón, desean morir en el desierto, todos mueran en el desierto. Y murieron en el desierto, y solamente quedó la generación de los 20 años hacia abajo, y Caleb y Josué, que tuvieron un espíritu diferente hacia lo que estaba pasando. Entonces allí vemos que entonces, ¿qué tuvo que hacer Moisés? Volver a decirles otra vez toda la ley, a repetírsela a esta generación, para que cuando entraron a la tierra prometida tuvieran claros los mandamientos. ¿Dónde más lo vemos? Lo vemos en el Nuevo Testamento en diferentes textos, ¿sí? Solamente puse donde se encuentra el mandamiento que hoy estamos tratando, que es honrar a los padres, que lo vemos en Efesios 6, versículo 1, que dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento también tenemos que el Señor reitera la importancia de los 10 mandamientos. Amén. Muy bien, hasta allí vamos bien. Y lo tercero, están allí para conducirnos a la manifestación práctica del amor. ¿Por qué? Porque los mandamientos tienen que ver con relaciones. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con mi relación con
Dios. Y los otros 6 tienen que ver con mi relación con los demás, pero son relaciones. Entonces están puestos allí porque es nuestra manifestación práctica del amor. Y nosotros podemos ver que cuando el Señor nos da los primeros 4, que todo tiene que ver en relación con Él, es porque si nosotros no tenemos los primeros 4, no vamos a poder cumplir los otros 6. Él establece la importancia de que yo honre a Dios y lo ponga por encima de todo y le dé la honra y el respeto que Él se merece, para que de esa manera Él pueda ayudarme y enseñarme a mí cómo poder yo cumplir los otros 6. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Y eso es solo la introducción. Eso es ¿por qué estamos viendo los mandamientos? Porque igual que en esa época, es en esta época. Aplica igual. Fueron puestos allí igual. Nosotros no es que seamos mejores que nadie, pero somos hijos de Dios. Y ser hijos de Dios nos hace exclusivos, únicos y muy diferentes a los que no son hijos de Dios. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Por qué están allí? ¿Por qué el Señor te advierte? ¿Por qué el Señor te está diciendo que obedezcas estos mandamientos? Porque Él quiere que tú seas diferente a todos los demás pueblos de la tierra y nos caractericemos por ser hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios tenemos un nombre muy grande, un título gigante y una responsabilidad que tenemos que asumir, ¿cierto? Cuando nos llamamos hijos de Dios. Muy bien, entonces vamos a entrar ya como a la exégesis del texto, que es cómo está dividido. Nosotros vemos que Éxodo capítulo 20 está dividido en 2. ¿Y en 2 qué? En 2 tablas. La primera tabla vemos que está del capítulo 1 al capítulo 11, donde nos habla de los 4 primeros mandamientos, que es nuestra relación con Dios. Y la segunda tabla nos habla de los otros 6 mandamientos, que se refería a las relaciones de nosotros con otros seres humanos. Pero aquí empieza lo especial de este mandamiento. Dice, todos los mandamientos anteriores se enfocan en honrar a Dios, y este es el primero que se enfoca en honrar las relaciones entre seres humanos. Pero nosotros vemos que el 5º mandamiento enfatiza la importancia de mi relación con otros e inicia con la relación más importante del ser humano después de Dios, que es con sus padres. Diga, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Nuestra relación con nuestros padres. Dice, ¿dónde se desencadena la mayoría de los problemas de nuestra sociedad? O sea que Dios fue muy tremendo, Él fue intencional en poner ese mandamiento ahí. Antes de hablarnos de la relación con otros, Él puso este mandamiento, que es la relación fundamental del ser humano, y es con aquellos que les dio la vida. Porque esa relación depende, mis relaciones con los demás. Entonces ahí empezamos a ver que nadie se escapa a este mandamiento, porque todos somos hijos de alguien. Todos tenemos un papá y una mamá. Porque si no, no hubiéramos podido nacer. Entonces, ¿por qué Dios hace esto? Recuerde la legislación. Dios quería establecer las leyes en ellos. Entonces Él empieza porque la familia para Dios es muy importante. Dice, la familia es la piedra angular de la sociedad y el lazo entre hijos y padres es tan fundamental que por eso Dios escogió el mandamiento de honrar a los padres como el primer mandamiento dirigido a los seres humanos. Porque la relación entre padres e hijos es tan fundamental. ¿Cómo están sus relaciones con sus papás? ¿O cómo están las relaciones con los hijos? Además de eso, este mandamiento tiene otra particularidad. Dice, en el versículo 12a, dice, honra a tu padre y a tu madre. Nosotros podemos ver allí que
hay un estatus equitativo entre papá y mamá. No dice que honre más al uno que al otro, dice que los honre por igual. Y si tú vas a ver la sociedad de aquella época, esa sociedad era Machista. patriarcal. O sea que Dios empieza a restaurar la posición de la mujer y de la mamá, y entonces dice, está en igual de posición el papá como la mamá. Y debes honrar igual al papá como a la mamá, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver una legislación, ¿cierto? Él empieza a modificar como sus pensamientos acerca de lo que era la familia. Pone a la familia en autoridad fundamental en la tierra. Entonces volvemos a Génesis. El Señor empieza con Génesis, con una familia, y aquí estamos viendo los mandamientos y Él está estableciendo a la familia como la autoridad fundamental sobre la tierra. Entonces nosotros podemos ahí ver que la relación entre padres e hijos es una relación significativa, ¿sí? ¿Y por qué es significativa? Vamos a ver. Es significativa porque Dios escogió la familia para Él hacerse visible y mostrar el concepto de padre. O sea, Él le dio a la familia, al papá y la mamá, el privilegio de ser esos dos seres los que les muestran a los hijos quién era Él como papá. Y empiezan los problemas. ¿Por qué nosotros tenemos una imagen de Dios como tenemos una imagen de nuestros padres? Porque nosotros queremos el conocimiento por los sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos. Entonces Dios nos pone un papá físico para que podamos tener una relación entre lo que es un papá físico y lo relacionamos con Él, que es Padre, que está en los cielos. ¿Cierto? Y yo recuerdo mucho porque yo, por ejemplo, cuando llegué al Señor, yo tuve un papá militar. Y yo tuve un papá muy estricto, un papá de normas, ¿cierto? Mi papá no nos dejaba salir a la calle, mi papá no nos dejaba pararnos en las esquinas con nadie, mi papá no nos dejaba tener novios, no nos dejaba salir a fiestas, mi papá era el estudio lo número uno y usted tiene que ser la mejor y tiene que ser la mejor. Entonces para mí el amor de mi padre era como yo tengo que ser buena estudiante, yo para poder obtener de él un aplauso, una felicitación, un bueno mijita, yo tenía que hacer muchas cosas, ¿cierto? Que él me exigía que hiciera, en las que él decía, si lo haces, yo te amo. Entonces cuando yo llegué al Señor, yo pensé que era así, yo tengo que hacer y yo tengo que darle la talla a Dios, tengo que darle la talla, y cuando yo no lo lograba me sentía muy mal y me sentía terrible, condenada, como castigada, como yo no soy buena hija, como Dios debe estar bravo. Así me imaginaba yo. Igualito mi relación con mi papá era mi relación con Dios cuando yo llegué al Señor, ¿cierto? Cuando Él ya me enseñó y sanó mi corazón, yo pude ver a Dios como papá, y eso fue lo más liberador que puede existir, y eso lo aprendes en Redención. Para aquellos que quieren conocer a Dios como Padre, pueden entrar al instituto y estudiar Redención, que eso le cambia a uno la vida. Eso fue espectacular. Entonces vemos que es muy significativa porque Dios escogió la familia para hacerse visible. Lo segundo, dice, es muy significativa porque los padres son los que tienen la responsabilidad de instruir a los niños en su camino. Deuteronomio 6 nos habla de que nosotros tenemos que enseñarle los mandamientos a nuestros hijos y repetírselos en el día y en la noche y por la mañana y colgárselos en los postes y hablarles y enseñarles y repetírselos hasta que ellos se los aprendan. Y eso evitaría que en el futuro hubieran hijos que deshonraran a sus padres, ¿cierto? Porque tenemos los dos bandos. Entonces uno acá dice, bueno, honrar a padre y madre sí, pero pues si aman a Dios, porque si no, no. Porque como yo he atendido muchas consejerías, y este es un tema que pareciera muy, muy fácil, muy sencillo, pero es muy profundo. Es muy, muy profundo, porque el 80% de los problemas que tiene el ser humano los tiene por las fracturas emocionales, los traumas y las heridas que se hicieron de pequeño o por sus padres, por su papá o por su mamá, o porque no estuvo ninguno de los dos. Ahí están las fracturas. Lo que pasa es que estas fracturas salen
en la edad adulta. Entonces ahí yo no entiendo por qué la depresión y porque hago conductas que incluso estoy repitiendo lo que tanto odié de mis padres, vengo a hacer lo mismo que ellos hacían, ¿cierto? Porque está allí el trauma. Entonces dice que esto me aclara, porque yo sí era, bueno, pero sí es muy duro tener que decirle a una niña que me viene a consejería y me dice que su padre abusó de ella, y tener que decirle, tú tienes que amarlo, honrarlo, respetarlo, ve y abrázalo y bésalo. Entonces esa niña me va a decir, ¿qué? ¿Cierto? Entonces suena muy tenaz. Pero yo entendería que cuando el Señor está aquí se está adelantando al daño que iba a haber. Porque si nosotros como padres instruimos a los hijos en el camino del Señor, eso no va a pasar. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Qué quiere decir? Que esos padres que abusan, que cometen errores, que hacen estas cosas terribles, tiene que tener una explicación. Tuvieron que haber vivido algo parecido, tuvieron que tener algo semejante, tuvieron que tener padres que no les enseñaron a honrar a Dios. Y si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a honrar a Dios, ellos no nos van a honrar a nosotros. Porque ¿ves el orden? Si tú honras a Dios, honras a tus padres. Y yo ya lo voy a decir, porque eso es un testimonio. Tú no puedes honrar a tus padres si tus padres te lastimaron, cometieron errores. Todos los argumentos que escuchamos a diario de los hijos que no quieren honrar a sus padres, ¿cierto? Por los errores que sus padres han cometido. Cuando tú no tienes al Señor, pero cuando tú tienes al Señor y tú honras a Dios, Él te da la capacidad, el amor, lo sobrenatural que pasa cuando Él te da esa capacidad de que tú poder ir a honrar a tus padres, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor ya sabía en qué iba a desencadenar y el problema que iba a haber con este mandamiento. Entonces es muy significativo que nosotros, si somos padres y tenemos nuestros hijos chicos, podamos enseñarles a honrar a los padres, porque nosotros no lo vemos. Porque ahora la psicología dice que nosotros no podemos llamarle la atención a nuestros hijos, porque nosotros tenemos que permitir que ellos nos irrespeten y nos traten como sea y nos levanten la voz y nos hagan pataleta y hagan miles de cosas, y nosotros no entramos a enseñarles lo que la palabra de Dios enseña, no, ni los golpes, ni los gritos, ni nada. ¿Sí? Si nos comportamos como hijos que honramos a Dios, esos hijos nos van a enseñar, nos van a aprender a honrar a nosotros. Amén. Muy bien, ¿y por qué más es significativa? Es significativa porque el ser humano, por ser los padres los que nos dan la vida, no los podemos excluir, no los podemos sacar de la ecuación, no podemos hacer cuando tenemos problemas con cualquier otra persona. Es que el padre, tú tienes una relación con el padre hasta la muerte. Siempre será tu papá, siempre será tu mamá, ¿cierto? Nosotros no los podemos excluir. Pero también, lastimosamente, por ser donde se encuentran las heridas emocionales más profundas de los seres humanos. Por eso es significativo. Y también nosotros estamos trabajando con un ministerio que se llama Rever y estamos pasando todo el entrenamiento para poderlo traer. Pero en este proceso nos reunimos 20 personas, incluyéndonos nosotros como pastores, a vivir este proceso, y ha sido tenaz descubrir. Yo decía, yo no tengo traumas, pues. Llevo 25 años en el Señor y ya he pasado procesos de sanidad interior y todo, pero cuando tú haces eso, te ves en un espejo y dices, wow, tengo muchos traumas. Y no sabía que tenía traumas. Pero mis reacciones, mi forma de ser, mi forma de mi conducta refleja que hay problemas que yo no he tratado y que ni siquiera sé que están ahí. A propósito, Rever, vamos a viajar a Bogotá. Ese grupo de personas, hay algunas personas que les hace falta, creo, están vendiendo postres, pues aquí la cuña con todo el respeto, pero pues de verdad, si quieren aportarle a alguien para que pueda ir a este entrenamiento, afuera están vendiendo los postres, ¿sí? Muy bien. Ok, entonces yo me di cuenta que sí, esa relación es fundamental y lastimosamente sí está fracturada. Por eso Dios fue intencional. Nosotros vamos a las estadísticas y las estadísticas nos dicen que más del 50% de nuestros niños en la actualidad
viven sin el papá o sin la mamá. Y en el peor de los casos, sin ninguno de los dos. O sea que estos niños ya vienen con una fractura. Por eso esta generación no quiere nada de Dios. No quiere saber de Dios. Dios le parece un ser injusto, un ser terrible. Las consejerías son: ¿y Dios por qué permitió? ¿Y Dios por qué me permitió que mi papá me abandonara? ¿Y por qué yo no? Bueno, mejor dicho. Porque el Señor sabía que en los postreros días esa iba a ser la condición. Y eso quiere decir que la sociedad está enferma. Vemos ahí entonces las estadísticas y la mayoría de los hogares están conformados por madres solteras, tratando de ser el papá y la mamá. Vemos relaciones en unión libre, ¿cierto? Que quiere decir que yo no estoy en una relación de pacto, cuando la palabra lo primero que me dice es que yo debo hacer un pacto. ¿Por qué? Porque un pacto protege, un pacto genera responsabilidad. Cuando estamos en una unión libre estamos desprotegidos, cualquier cosa puede pasar, y como estoy sin responsabilidad, pues la que sigue, y la que sigue, y puedo estar dejando muchachitos por todas partes, y la que sigue, y la que sigue, y nunca la va a encontrar, hasta que no sane sus heridas y sus traumas emocionales. Amén. Entonces, por eso nosotros vemos el propósito de Dios de ser tan intencional de poner ese mandamiento allí. Él sabía que tendríamos muchísimos problemas para hacerlo y que no iba a ser fácil, porque el carácter de los hombres de ese tiempo y a donde ellos iban a ingresar era ese. ¿Cuál? Segunda de Timoteo 3, 1 y 2, que dice así: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esa es la situación. Esa era la situación de ese tiempo y esa es la situación en este momento de nuestro país, de la sociedad en el mundo en general. ¿Sí? Entonces nosotros vemos allí que Dios está diciendo: hay un problema. El problema es que usted tiene que cuidar la relación que tiene conmigo. Yo soy Dios, yo estoy por encima de todo, yo soy Señor. Míreme a mí, hónreme a mí, y después honre a sus padres. Honre esa relación de padres e hijos. Y viene la palabra clave que él pone ahí. ¿Cuál es la palabra clave de ese texto? Honrar. Diga, honrar. Entonces, ¿qué es honra? Honra es, según la definición que encontré, es anexar peso, dar valor, estima, respeto. Es enaltecer los méritos de una persona, entre otras. Es demostrar aprecio. Eso es honra. Entonces, ¿qué será deshonra? Deshonra es denigrar, desacreditar, hablar detrás, cometer agravios. Y nosotros nos damos cuenta que podemos estar cayendo en eso, ¿cierto? Sobre todo ahora esta generación. Esta generación está caracterizada por la falta de respeto a sus padres, ¿cierto? Cuando hablamos detrás de ellos, ellos no saben nada, ellos son unos ignorantes. Eso es denigrar a los padres. Cuando cogemos el internet, yo le digo mucho a mi hijo que no se burle de mí, porque yo le pregunto cosas y él me mira como: ¿en serio, mami? ¿Es en serio? Y yo: oye, ven, ayúdame, es que no entiendo, ¿cierto? Y él lo hace con mucho respeto, gracias a Dios, ¿sí? Que cuando se han tratado de levantar, ten mucho cuidado de levantar a tu papá, ten mucho cuidado de hablar de esa manera, porque eso es deshonra. Y nosotros vemos niños muy pequeños que hacen con los papás lo que quieren. Y es que, ¿qué pesar el niño? Mucho cuidado. Si tú no le enseñas desde pequeño a honrarte a ti,
ese niño va a tener problemas, muchos problemas, ¿sí? Y ya vamos a ver cuáles problemas. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Señor, dame un ejemplo en la Biblia de honra y deshonra. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 9, encontramos un ejemplo muy tremendo en la vida de Noé. Entonces vemos capítulo 9, versículo 18, dice así: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán, y estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Qué será descubierto? Desnudo. O sea, ¿usted ha visto los que se toman unos tragos cómo se vuelven? Que son capaces de hacer cosas que no son capaces de hacer en sano juicio. Pues a Noé le pasó eso. Plantó una viña, se puso a tomar y se emborrachó. ¿Y cómo será que quedó desnudo? Y dice versículo 22, y Can, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. ¡Wow! Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y le dijo: maldito seas, Canaán, siervo de siervos serás a tus hermanos. Y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Y engendró Dios a Jafet y habite en las tierras de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. ¿Cómo la ve? Entonces nosotros vemos ahí dos ejemplos, dos hijos diferentes, dos actitudes diferentes. Uno honró a su padre y el otro no. ¿Cómo? Vamos a ver. El primer hijo es Cam, ¿cierto? Dice que él vio la desnudez. ¿Y qué hizo? Se fue a contarle a sus hermanos. Entonces, ¿cómo deshonró Cam a Noé? Dice: Cam vio la desnudez de su padre y lo expuso, lo abandona, no lo auxilia y lo avergüenza. Consecuencia: juicio, maldición. La deshonra. Los otros hijos, Sem y Jafet, Can les cuenta, ¿qué hacen ellos? Ellos tomaron la ropa de su papá, se la pusieron en los hombros, caminando hacia atrás, no vieron la desnudez de su padre y trataron de cubrirlo. Eso es honra. No lo avergonzaron. Ellos lo auxiliaron, ellos no lo abandonaron, no lo dejaron ahí para que fuera la burla de otros, ¿cierto? Eso es honra. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Cómo nos puede servir este ejemplo a nosotros? ¿Qué pudo pensar Can? Pero este borracho, ¿qué tal? Yo sí le voy a ir a decir a aquellos que vean ese borracho cómo está ya tirado, vagabundo. Can se sintió con el derecho de juzgar el error de su padre. Como su padre cometió un error, él sintió que tenía el derecho de juzgar a su padre. ¿Cuántos hijos hay aquí que sienten que tienen el derecho de juzgar a sus padres por los errores que han cometido? Seamos honestos. Gracias por los honestos. Estamos llenos de gente bendita. El Señor nos quiere hablar en esta mañana y Él quiere restaurar esta relación que es fundamental en la vida del ser humano. Y nosotros debemos evaluar cómo nosotros es nuestra relación con nuestros padres. Y los padres que han cometido errores, porque los padres generalmente todos cometemos errores, porque soy mamá y ahora soy hija y mamá. Entonces yo como que
¿cierto? ¿Cómo tenemos nuestra relación con nuestros padres? Él sintió que tenía el derecho de juzgar a su papá porque cometió los errores, pero él no tenía el derecho de juzgar a sus padres, porque para uno poder juzgar a su padre tiene que ser perfecto. Si usted quiere su padre perfecto, usted tiene que ser un hijo perfecto, y no creo que haya un hijo perfecto, ¿cierto? Y no creo que haya un padre perfecto, porque perfecto solo hay uno, y se llama Dios. O sea, ninguno de nosotros tiene el derecho de juzgar a nuestros padres por los errores que ellos han cometido. Y de eso habla este mandamiento. Dice: una generación que no cubre la desnudez de sus padres es maldita y no prospera. ¡Wow! ¿Qué es desnudez? Un error, un fracaso, una debilidad. Y Dios dice ahí, las implicaciones de no cumplir este mandamiento es maldición, es fracaso y estamos destinados a repetir la misma historia. ¿Qué quiere decir? Tú no honras a tus padres, tus hijos no te van a honrar a ti. Y no te va a ir bien, ¿cierto? Y nosotros lo vemos allí. Mateo 15:4, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Y en el Antiguo Testamento los apedreaban y los mataban. Pero en el Nuevo Testamento dice: te va a ir muy mal. Podríamos estarnos preguntando: ¿será que a mí me va mal porque yo deshonro a mis padres? ¿Será que estoy deshonrando a mis padres y Dios quiere realmente que yo pueda restaurar esa relación para Él poderme bendecir? ¿Amén? Por eso Dios es hermoso, ¿verdad? Entonces Él deja intencionalmente este mandamiento sin condiciones. No dice: honra a tu padre, bueno. No, honra a tu padre, bueno, malo, regular, cometa errores, no los cometa, nada. Es sin condición. Honra a tu papá y a tu mamá. Punto. Pero les dejó un incentivo, como quien dice: estos hay que dejarles algo para estimularlos porque hay algunos que de verdad no quieren. Entonces Él deja allí un incentivo, ¿cierto? Y dice: no, nosotros vemos en Éxodo 20, capítulo 12, que hay una promesa después del mandamiento. ¿Cuál es la promesa? Es el incentivo. Dice: para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en Efesios 6:1 dice: hijos, obedecer al Señor en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces Dios dice: no, estos hay que darles un incentivo. ¿Usted quiere que le vaya bien? Honre a su papá y a su mamá. ¿A quién no quiere que le vaya bien? Todos perseguimos el éxito, ¿sí o no? Todos nos encantaría ser exitosos en la vida y que nos fuera bien. El Señor le está diciendo: honre a su papá y a su mamá. Y esta promesa va a estar sobre su vida. ¿Amén? Entonces es como un estímulo, porque Él sabía que iba a ser muy difícil para nosotros. Él sabía que nosotros necesitaríamos un estímulo para obedecer. Teníamos que tenerlo, y eso yo lo puedo decir como testimonio, porque todos tenemos una historia y todos tenemos relación con padres, y a veces no son tan buenas. Y de pronto hoy quisiera yo contarles un poco acerca de mi testimonio. El Señor me mandó de cumpleaños, ayer fue mi cumpleaños, un día muy especial, y el Señor me mandó a mi mamá de cumpleaños. Mamita, te honro, te bendigo. Y Dios me la manda para esta prédica, imagínense. Y yo iba a hablar de mi testimonio. Entonces anoche me tocó: mamita, mañana
Voy a contar algunas cosas. Pero ella me dio autorización para todo lo que yo voy a decir hoy. Y ahí está, ella puede decir si es verdad o no es verdad. Entonces me mandas la primera foto, yo les voy a mostrar mi familia. Mi familia, somos 5. Allí la ven. ¿Cuál soy yo? A ver, no mentiras. Ahí ustedes pueden ver. Oh. Bueno, la que está al lado derecho soy yo. Ahí son mis 15 años. Después está mi hermana, la cachetoncita, es mi hermana mayor. Y Lina es mi hermana, la del medio, que es la mamá de Marcelita. ¿Cierto? Y mi papá y mi mamá. Ahí yo, ¿cuántos años tenía? 15. Y nosotros éramos muy felices. Pues a pesar de mi papá ser tan drástico y como tan estricto, mi papá fue muy buen papá. Y yo no tengo nada que decir de él, ¿cierto? Entonces, ahí tenía yo 15 y estábamos muy felices. La siguiente foto, son los mismos 15, ese es mi papá, nosotros estábamos bailando el vals de los 15, ¿cierto? Feliz porque ahí pueden ver esa flacuchenta ahí que parece tan chiquitica, tenía 15 años. La siguiente foto, esa es mi mamá. Y yo ahí ya tenía 16 años. Y yo me gradué a esa edad. Y yo recuerdo que ahí mi mamá estaba sola. ¿Por qué? Porque mi papá se había ido de la casa. Entonces ese año fue un año muy duro, ¿cierto? Porque nosotros quedamos sin el papá en la casa, sin él que daba las reglas, sin él que ponía el orden, entonces yo me llené de mucha rabia contra mi papá y como lo que él más deseaba en la vida fuera que yo fuera la mejor bachiller, pues yo fui la mejor bachiller para poder restregarle el cartón a mi papá y decirle, vea, sin usted yo pude ser la mejor bachiller. Efectivamente yo me gradué y a los pocos días con un permiso de trabajo me fui a trabajar para pagarme la universidad porque lo único que yo quería era graduarme y poderle decir, mire, yo puedo ser una profesional y no lo necesité usted. Porque yo estaba llena de rabia y de ira porque yo sentí que mi papá me abandonó y me abandonó en una época muy trascendental de mi vida. Entonces ahí ustedes pueden ver como un poco, yo tendría muchos motivos para odiar a mi papá. Resulta que ahí yo tenía, ¿cuántos? 16. A los 19 años, no, a los 18 años a mi papá le da un derrame cerebral. Y mi papá ya no estaba en casa, pero a nosotros nos avisaron porque él era militar y algunos amigos y nos dijeron su papá está en el hospital militar, su papá le dio un derrame cerebral, él está paralizado, no habla, nota. Y nosotros corrimos a ver a mi papá y cuando llegamos a la clínica resulta que había otra familia. Entonces cuando yo llegué y había otra familia y esa familia, mi papá empezó a convulsionar y como a ponerse muy mal, entonces claro, los médicos como ¿qué pasó aquí? ¿Cómo así que no, él es mi papá? No, él es mi papá, pero si él vivió conmigo toda la vida, que no es su papá, que bueno. Resulta que mi papá yo creo que nunca se imaginó que nos íbamos a encontrar, pero nos encontramos. Y resulta que entonces los médicos dijeron, ustedes no pueden estar juntos porque este señor se nos va a morir. Porque mi papá le daba de todo y como él no podía hablar, entonces nos separaron y nos asignaron a nosotros la mañana y a la otra familia la tarde. Y yo recuerdo que yo tendría muchísimos motivos para odiar a mi papá y además de eso, pues yo descubrir, y resulta que cuando nosotros llegamos, nosotros éramos 9. ¿Aló? ¿Yo qué? Y cuando yo empecé a ver eran más grandes, abogados, médicos, y yo era la más chiquita de todas. Y una de ellas le dice a mi hermana, es que ustedes son bastardas. Y yo me acuerdo tanto que yo, ¿qué es eso? Yo, ¿qué significará eso? Y fui a investigar y eso duele mucho. ¿Cierto? Como decir, ustedes, ¿cómo así? Entonces yo soy hija, no soy hija, soy legítima, ¿qué es esto? Yo nunca, yo no sé cómo hizo mi papá, pero yo toda la vida viví con mi papá. Entonces
Entonces eso fue un trauma, ¿cierto? Un trauma emocional muy fuerte. Pero a pesar de eso, nosotros íbamos todos los días y yo todos los días iba a visitar a mi papá. Todos los días le llevaba comida, todos los días le solvaba los pies, aunque él no pudiera hablar. Y aunque él trataba como de hablarnos, yo me acuerdo todos los días, hasta que a los 19 años, al año exactamente, mi papá le da otro derrame y mi papá muere. Él muere en un febrero o en un marzo cuando yo tenía 19 años, y yo conocí al Señor en septiembre de ese mismo año. Y yo me acuerdo que en ese año yo fui a un encuentro, porque ahí fui como al mes de haberme convertido, había un encuentro y yo, bueno, yo me voy. Y allá me hablaron de la familia y yo lloré. Yo lloré mucho porque yo no tenía a mi papá vivo para poderle ir a decir que lo amaba, que lo perdonaba, porque cuando tú conoces a Dios, esa honra a Dios te va a producir automáticamente ese deseo de restaurar esa relación. Tú no puedes decir que tú honras a Dios y amas a Dios y tú detestas a tus padres. Tienes un trauma emocional, tú necesitas sanar tu corazón. Y es muy importante que lo sanes, porque de ahí depende que te vaya bien en la vida. Entonces yo me acuerdo tanto que esa fue la historia con mi papá. Y la historia con mi mamá, mami, tápese los oídos. Yo me acuerdo mucho que cuando yo llegué de encuentro, yo me di cuenta, porque uno no se da cuenta, que yo tenía mucha rabia con mi mamá. Y yo tenía rabia con mi mamá porque yo a los 16 años, yo era en serio una santa. Pero cuando yo salí de mi casa, yo me perdí. Y yo, o sea, las amistades, ¿no? Tenía una amiguita, yo no llegaba a la casa. Mi mamá llorando toda la noche a ver dónde estaba, yo me perdía todos los fines de semana. Porque como yo trabajaba y tenía plática, pues de malas. Yo mando en mi vida y hago lo que se me da la gana. Y usted, entonces yo respeté mucho en esa época a mi mamá, y tenía 17, 18, 19 años. Y yo me acuerdo mucho que yo culpaba mucho a mi mamá, porque a mí me enseñaron mucho que la droga era pues terrible, y me mostraban esa propaganda donde se transformaba en una cara y terminaba, no, me daba pánico. A mí me hablaban de droga y yo no, yo no lo consumo, pero a mí no me hablaron nunca de sexo. Por ende, pues yo desde los 16 a los 19 hice muchas cosas que no debía haber hecho, y pasé por muchas manos que no debía haber pasado. Y en el fondo, cuando tú caes en eso, tú no eres feliz, tú eres infeliz, y tú te sientes sucia y te sientes sin valor y te sientes horrible, y aunque tú no lo expreses, tú te sientes así, eso es horrible. Y entonces yo en la rabia me daba que mi mamá nunca me hubiera advertido o me hubiera enseñado como de esa parte, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo que en ese encuentro, cuando yo fui y hablaron de la familia, entonces yo era con ira por mi papá, con ira con mi mamá, y lloré. Y entonces esa niña me decía, ¿y tu mamá? O sea, ¿tu mamá le enseñaron? ¿Tú sabes cómo fue la niñez de tu mamá? Entonces yo decía, no. Entonces cuando tú salgas de este lugar, cuando llegues a la casa, tú le vas a ir a la casa y le vas a preguntar a tu mamá cómo fue la niñez de tu mamá. Porque yo decía, mi mamá a mí no me dice que me ama, mi mamá a mí nunca me ha dicho te amo, mi mamá no me coge el pelo, no me sienta en las piernas, no me acaricia, entonces yo me quejaba y me daba mucha rabia que yo tuviera tantos problemas y traumas y hubiera cometido tantos errores. Y nosotros tenemos la tendencia como hijos de echarle la culpa a los papás. Entonces yo recuerdo que yo llegué del encuentro donde mi mamita y yo le decía, mami, ¿cómo fue tu niñez? Y mi mamá dice, fuimos 20. Yo, sí, yo soy la 14. Yo, ¿y cómo era? No, vivíamos en una finca. Y todas las mujeres le lavábamos y le cocinábamos a los hombres que se iban a trabajar. Y yo, ¿y cómo era tu relación con...? No, yo nunca estrené. Yo siempre heredaba todo lo de las otras. ¿Y cómo más fue? ¿Y tú, mi abuelita te decía te amo? No, mamita, pues, no, ¿cómo le ocurre? O sea, era algo extraño. Y yo me acuerdo mucho que yo le decía, cuando yo llegué a encuentro, yo le dije, mami, dígame que me ama. Y mi mamá no era capaz. Mi mamá se ponía colorada y me decía,
Ay, deje esas bobadas. Ay, ya voy a empezar con esas bobadas. Y era así, me escabullía y yo la acariciaba y le jugábamos cosquillas y ella era incómoda y yo le decía, mami, míreme, dígame, hija, te amo. Dígame. Así. Y ella fue soltando y ella ahora es una bendición porque mi mamá aprendió a expresarnos su amor. Pero yo tuve que enseñarle y nosotros tuvimos que enseñarle. Porque ella no podía dar algo que ella no había recibido. Y cuando yo entendí la vida de ella, yo pude entender con razón. Con razón. Yo no podía tener algo que yo quería de ella porque ella nunca lo había recibido. Y yo te aseguro que tus padres que han cometido errores, de seguro tiene que haber una explicación. Uno no se vuelve en un padre malo de la noche a la mañana. La Biblia dice que nosotros somos buenos padres y que nunca le daríamos a nuestros hijos lo peor. Quiere decir, cuando yo soy un mal padre es porque yo he sido lastimado y tengo heridas y traumas que yo no he solucionado con esa figura, esa relación que dice allí. Entonces ya estamos finalizando. Entonces vemos el problema. El problema es la relación que el Señor sabía que iba a ser una de las más difíciles del ser humano y era con sus progenitores, con los que les dio la vida y que iba a ser muy difícil honrarlos. Entonces Él, la solución a ese problema les dice, hónrelos. ¿Cómo soluciona ese problema? Hónrelos. ¡Wow! Quiera o no quiera, hónrelos. Pero si lo hace, si eres obediente, yo te doy mi palabra que te va a ir bien en todo lo que hagas. ¡Wow! ¿Quién no quiere honrar así? ¿Cierto? La gloria sea para nuestro Dios. Entonces nosotros, amén, Señor. Cuando tú sabes eso, yo decía, yo no tengo derecho a juzgar. Yo ayer cumplí 46 años. Y saben, me sentí tan amada, pero yo me senté a pensar, mi vida ha sido tan buena. En serio, no lo digo por chicanear, porque tiene que haber testimonio. Y yo digo, tú me has dado todo, tú me separaste a los 19 años, ¿qué hubiera hecho si yo no te hubiera encontrado a ti? ¿Qué hubiera hecho si tú no me hubieras enseñado los mandamientos? ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Quién sería yo en este momento? Dios me dio un esposo maravilloso, me dio unos hijos hermosos, me ha dado una gran familia de la fe. O sea, yo digo, mi vida ha sido espectacular. Y cuando Él me recordaba, me decía, ¿por qué? Porque tú has sido obediente. Y a pesar de que muchas veces me costó, yo decidí en mi corazón honrarlos. Y yo oro para que nosotros podamos entender este mandamiento. Y que si hay aquí relaciones rotas entre padres e hijos, Dios es el mayor reconciliador, como lo decía la canción. Él es reconciliador. Dice que hay una promesa, yo la escribía en Malaquías 4:6, dice: haré que los padres se reconcilien con sus hijos. De lo contrario, vendré y castigaré su país, destruyéndolo por completo. Dice, yo haré que haya una reconciliación. Entonces la conclusión es problema, solución, aplicación. ¿Cómo? ¿Cómo honro yo a mis padres? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Como Jesús lo hizo. Él fue nuestro mayor ejemplo. Dice que honrar es estimar. Y cuando hay estima tiene que haber una conducta. O sea, yo tengo que tener una acción. Yo tengo que ser obediente a sus órdenes. Tengo que abstenerme de lo que te prohíben. Yo me acuerdo mucho cuando yo me iba a casar. Nosotros conocimos en una iglesia con Juan Carlos
y nosotros teníamos una relación, pero allá era prohibido tener novio, entonces éramos como unos amigos especiales. Y yo me acuerdo que nosotros tuvimos un problema, porque yo tuve un problema con la visión y a mí no me cuadraba, y yo me voy a ir, yo no soporto esto. Y Juan Carlos pues obviamente dijo, no, pues hagamos un cambio, y cuando lo fuimos a expresar nos echaron de la iglesia. Y cuando nos echaron de la iglesia, entonces llamaron a mi casa, le dijeron a mi hermana y a mi mamá que yo estaba dejando la iglesia por Juan Carlos. Entonces nosotros, fue muy crítico realmente, fue muy difícil ese tiempo, y yo me acuerdo que Juan Carlos se distanció y lloraba todos los días porque yo no entendía qué estaba pasando. Y yo me acuerdo tanto que Juan Carlos me dijo, no, yo definitivamente no puedo vivir separado de Dios, yo voy a congregarme en la iglesia que va mi líder que a vender vitrales y que van allá a aprender de la alabanza, yo me voy a congregar allá. Y se empezó a congregar en Comunidad Cristiana de Fe en Bogotá, y yo me fui con él a congregarme en esa iglesia. Y fuimos a hablar con el pastor y a contarle pues todo lo que nos había pasado, que pues veníamos con ese trauma del rechazo, de haber sido echados de ese lugar, y el pastor viene y nos pide perdón en nombre de estos pastores y nos restaura y nos pregunta, ¿y ustedes qué son? Y yo pues, yo no sé, como que somos amigos especiales. ¿Y como hace cuánto? No, llevamos un año y medio de amigos, y llevamos un año y medio de amigos especiales. Y entonces nos dice ese pastor, ¿y ustedes cuándo se van a casar? Y yo me puedo casar. Y él nos dijo, ustedes deben casarse. Entonces nos empezó a hacer el prematrimonial, y a los 6 meses me casé, pero en ese trauma entre la salida de esta iglesia y la llegada a esta, pues mi mamá no estaba como muy tranquila que Juan Carlos fuera a ser, y ella me decía, no, yo no quería que Juan Carlos fuera para usted. Pues usted está estudiando en la universidad y vea, pues él tiene 3 hijos y ese pasado, y a usted no le garantiza qué tal se echa para atrás. Pero entonces yo lloraba y yo iba al Señor y le decía, Señor, si mi mamá no me bendice, no me caso. Tú vas a hacer un milagro porque mi mamá me debe bendecir, y si no me bendice, no me caso. Yo estaba dispuesta a renunciar a eso si mi mamá no me bendecía. Y me acuerdo tanto que yo lloraba todos los días, y mi mamá me decía, ay, esta niña me va a poner de pena moral con el Señor, Dios mío. Y mi hermana, que es la mayor inconversa en ese tiempo, le dice a mi mamá, ese es un tipazo. Si ella se quiere casar con él, que se case. Yo lo conozco porque él trabajaba con ella en esa época, ella le había ayudado a conseguir trabajo, y decía, él es un tipo chévere. Entonces, porque cometió un error en la vida, entonces, déjela si se quiere casar. Y mi mamá me sentó y me dijo, mi amor, si él es el hombre que usted quiere para su vida, cásese. Y yo la bendigo. Y yo, Dios mío, salté en una pata. Y ahora ella dice que gracias al Señor me casé con Juan Carlos, porque es un tipazo, ¿sí o no? Entonces, eso es honrar, es abstenerse de lo que te prohíben, es tener cuidado en la vejez, es saber que vamos a tener que hacernos cargo de ellos. Si ellos no pueden sostenerse, nosotros tenemos que sostenernos. Cuando Jesús llega en el Nuevo Testamento, y entonces viene un papá y le dice a un hijo, ven, yo necesito tu ayuda, y el hijo le dice, no, yo todo esto yo ya lo santifiqué al Señor, yo hice mi voto. En ese tiempo decían Corbán, y Corbán era un voto que hacían los jóvenes y consagraban todo lo que tenían al Señor. Y entonces ellos, cuando les llevaban los viejos, los abuelos, que no tenían cómo sostenerse, ven, yo necesito que me ayudes. No, yo ya todo lo consagré al Señor, no te puedo dar nada. Y Jesús los reprende y le dice, ustedes invalidan la ley con sus tradiciones. Y los reprende y les habla acerca, ahí en ese texto, de honrar, porque el que maldiga a su padre muera irremisiblemente. Entonces, en esta mañana, yo quiero hacerte un llamado a la honra, a que estemos atentos a este mandamiento. Este mandamiento es muy importante.
¿Cómo están las relaciones con nuestros progenitores, con los que nos dieron la vida, con las personas que nos trajeron a este mundo? Donde Dios te dice, hónralo. ¿Cómo? No los critiques, no los condenes, no te quejes. Miremos el ejemplo de Jesús en Lucas 2:51. ¿Recuerdan cuando Jesús se perdió? Jesús se perdió, ¿cierto? Entonces eran los 12 años y él se fue allá donde los maestros de la ley. Y María desesperada buscando al muchachito. ¿A cuántas mamás se les ha perdido el muchachito? Diga si usted, ¿cómo estaría María desesperada? ¡Ah, mi muchachito! 3 días buscando al muchachito y lo encuentra al muchachito y le dice, ¿tú por qué me haces esto? Y entonces Jesús le dice, ¿y tú por qué me buscas? No, es que estoy en los negocios de mi padre. Mírelo, ahí está en Lucas. Y vamos a ver, solo ya estamos finalizando. ¿Quién me regala 5 minutos? 5, 10, 15. No. Voy aprendiendo del pastor, ¿sí o no? Chistecito ahí para que se... Entonces Lucas 2, versículo 51, después de todo lo que les relaté, bueno, cuando lo vieron se sorprendieron y le dijo, ¿no sabías que estoy en los negocios de mi padre? Me es necesario estar. Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. Versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para Dios y con los hombres. Jesús se sujetó. No le gustó ni nada, pero fue y se fue con ellos a Nazaret, se levantó y obedeció y dice ahí, se sujetó. ¿Cómo entonces podemos honrar a nuestros padres? Debemos obedecer, debemos mostrar respeto, debemos expresar agradecimiento, ¿cierto? Sin importar si ellos han cometido errores. Pidámosle al Señor que en esta mañana nosotros podamos permitirle al Espíritu Santo que sane nuestras heridas, si es que tenemos heridas con nuestros padres, y nosotros podamos hoy responder a ese mandamiento en obediencia e ir a honrar a papá y a mamá. Que no nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a finalizar. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás y yo te quiero invitar a que tú consideres este mandamiento en tu vida. ¿Cómo está este mandamiento en tu vida? ¿Cómo está esa relación fundamental con tus padres? Yo quiero que cierres tus ojos allí y tú le permitas al Espíritu pensar, ¿cómo puedo honrar a mis padres? ¿Qué pudiera yo hacer para restaurar esa relación que está rota, que está dañada? ¿Cometen errores? Sí. ¿Tenemos muchos motivos? Quizás. Pero no podemos creernos como Cam con el derecho de juzgarlos, porque la Biblia dice que seremos malditos. Es dura y fuerte esa palabra, pero si no lo vemos así, no vamos a trabajar con eso. Y Dios quiere sanarnos, porque Dios quiere que nosotros seamos un pueblo diferente, un pueblo especial, un pueblo que cuando las personas, que esta sociedad está enferma, pueda ver nuestros hogares y nuestras familias honrándonos, amándonos, respetándonos a pesar de los errores que podemos cometer. ¿Cuántos tienen sus padres vivos aquí? Levante su mano. Qué buen día hoy para que tú puedas hacer una llamada, una invitación a comer, un regalo, ¿cierto? Cierra tus ojos ahí donde estás, y si tienes que perdonar, es un buen momento para hacerlo. Señor, ayúdame a perdonar este dolor, a sacar esta ira que yo tengo, este argumento y esta justificación que me generan tanto dolor, Señor. A perdonarlos porque no me dieron el lugar que yo merecía, porque no vieron lo bueno que yo había hecho, pero tu palabra dice que tú sí lo ves, que todo lo ves, que aunque ellos no lo vean, tú sí lo ves, tú ves. Tu Padre Celestial que está en los cielos sí lo ve, y Él dice en su palabra que tú recibirás la recompensa.
que Él te va a recompensar. Si ya eres padre, cuida mucho de estar enseñando los principios de obediencia a tus hijos y recuerda de tratar a los demás como quieres ser tratado y como se lo merecen. Honra a tus padres con tus palabras, con tu presencia, con una llamada, con tu tiempo, con tu manera de vivir. Honralos en todo tiempo, no solamente el día del padre, o de la madre, sino todos los días, cada vez que tú puedas hacer actos de honra hacia ellos. Porque tú sabes que entonces el Señor va a retribuir, te va a bendecir y te va a ir bien en todo lo que hagas. Porque el deseo del corazón de Dios es volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres para sanar esta tierra y esta sociedad que está enferma. Amén. Vamos a orar, Señor. Sobre todas las cosas, Señor, queremos darte a ti la honra, porque sin ti sería imposible hacerlo, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro amoroso Padre, Señor. Tú eres el que suple todas nuestras necesidades. Tu palabra dice que aunque padre y madre me dejaran, con todo eso tú me recogerás, Señor. Que lo que ellos no hicieron, tú lo haces, Señor. Que los vacíos que tengo, que ellos no llenaron, tú los llenas, porque tú eres Padre, Señor. Queremos darte la honra, el honor en nuestras vidas y queremos obedecer y hacer tu voluntad, Señor. Como lo dice este mandamiento, queremos honrar a nuestros padres, Señor. Ser hijos obedientes, traer sanidad y restauración y salvación en nuestras casas, Señor. Que nosotros podamos ir y llevar, Señor. Y si ellos no lo han hecho, les vamos a enseñar a hacerlo bien, Señor. Úsanos a nosotros para hacer bendición para ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendigo cada familia aquí representada, Señor, porque late nuestro corazón ser restauradores de familia, Señor. Oro para que esa palabra que tú declaraste en Malaquías, Señor, se cumpla en nosotros, y es la reconciliación de padres e hijos, Señor, para que nuestro país, para que nuestra ciudad sea sanada, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Familia, te invitamos a meditar y guardar esta palabra en tu corazón. Te esperamos el próximo fin de semana en nuestros servicios habituales. Y no olvides nuestra programación para este mes.